¿no? Bueno, los diputados aprobaron, entre otras cosas, acá en Salta estoy hablando, aprobaron modificaciones al ejercicio de la profesión de psicólogos. Es bastante complicado el tema de los psicólogos, siempre tienen problemas en la colegiatura. De hecho, hablábamos recién con el senador Pailer, que también rozamos un poco el tema. Estamos con el tema de las colegiaturas en Salta, anestesiólogos, ahora este tema de los psicólogos. Es decir, no se pueden crear cofradías. Los señores tienen que estar abiertos a la posibilidad de el ejercicio liberal de sus profesiones. Esta ley que crea el colegio de esta data del año 83, ¿no? O sea, una ley ya antigua, cuando solo había 200 matriculados en la provincia de Salta, y ahora se estableció que la comisión directiva que gobierna por 3 años puede hacerlo solo por 2 mandatos. Socorro Villamayor es diputada provincial y además la presidenta de la Comisión de Legislación General, así que vamos a hablar con ella un minuto. Diputada Villamayor, buen día. Jorge Calvo la saluda. Hola Jorge, buenos días a vos y a la audiencia, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué se puede decir sobre esto? Bueno, en realidad la modificación de la ley era algo... Esta que crea el Colegio de Psicólogos me refiero, ¿no? Que es del año 83. Exacto, sí. La ley 6360 es del año 1983, previo al inicio de la democracia. Esta normativa fue sancionada en un gobierno de facto cuando la cantidad de psicólogos en la provincia no superaba o no llegaba a los 200. ¿Qué sucedió? Fueron pasando los años y si uno analiza retrospectivamente, la anterior comisión que tenía el colegio había sido una comisión que perduró durante muchos años, durante muchos mandatos y con elecciones, si se quiere, muy cómodas, porque no había en la normativa un verdadero sistema de participación activa de todos los matriculados en la provincia. Es decir, con el correr del tiempo se fueron notando algunas falencias que hacen a principios fundamentales en instituciones que son colegiaturas de distintas profesiones, como la transparencia, la periodicidad en los tiempos, la participación democrática de los matriculados y otras tantas cuestiones. Pero también influyó los cambios sociales y los cambios de la ciencia. Vos fijate que hoy la psicología no es solamente circunscripta a lo que es una atención en consultorio a su paciente, sino que además tiene otras muchas incumbencias que están legalmente establecidas y que están establecidas fundamentalmente en la Ley Nacional, en la 26657 de Salud de la Nación, que son, por ejemplo, la psicología comunitaria, la psicología forense, que son nuevas ramas que surgieron como necesidades también investigativas y de desarrollo social. Bueno, esto a modo introductorio. Síntesis. En el año 1983 se sanciona una ley, pasa el tiempo, se modifican las sociedades, evoluciona la ciencia y además la nueva comisión que ha sido elegida democráticamente manifiesta a esta Cámara la necesidad de actualizarla. Y allí plantean ellos, primero que nada, la posibilidad de la periodicidad. Como bien decías vos, pueden durar 3 años las comisiones electas y no pueden ser elegidas sino 2 veces. Hablan también, y esto es un tema muy importante y que se ha plasmado en la ley, que es la presencia de dependencias en distintos lugares de la provincia, cosas que antes no se ejercitaban, no existían, y consecuentemente al momento de elegirse autoridades votaban solo los que estuvieran cerca del radio de la capital salteña. Sí. Esto permite, y esto ya se practicó en la última elección hace meses atrás, donde con la instalación de dependencias en los distintos lugares de la provincia, psicólogos matriculados en distintos puntos pueden acercarse a esas dependencias y realizan su votación. Esta participación, verás la importancia que tiene, porque no se circunscribe solamente a los que tienen cercanía. Bueno, básicamente es adaptarla a los nuevos tiempos, establecer las nuevas incumbencias, y hay un tema que a mí me resultó importante que tiene que ver con el organismo de control, donde ellos establecen, y así nos sugirieron, que esté integrado en su mayoría por, son 4 miembros, 3 deben ser de la minoría y 1 de la mayoría. Ahora hay una pregunta que me llama mucho la atención, lo que estamos hablando.
Esta es una Sí. cuestión que debería ser interna del colegio, saber cómo se va a manejar internamente, cómo va a ser la composición de su cúpula directiva, cuánto tiempo tiene que dar. ¿Por qué tiene que haber una ley provincial sobre eso? Porque si una comisión es arbitraria, puede determinar la perpetuidad. Bueno, pero por eso digo, los señores no tienen un reglamento interno que cumplir. Tienen un Es decir, reglamento la que gente que se asocia a una colegiatura tiene que Sí. saber que el órgano de fiscalización y de cumplimiento es precisamente el reglamento. Es decir, no tiene que venir la autoridad estatal a hacerle cumplir a No, ellos. pero se genera, y esto se da en todo, justamente para que no pase lo que está pasando con los anestesistas, por ejemplo. Sí. Esto es importante porque vos le das un marco regulatorio con determinados parámetros. Vos le estableces en esta ley particularmente que hemos trabajado la periodicidad en los mandatos. Vos estableces también que la comisión ejecutiva está integrada, no puede durar, repito el mismo de lo que hablamos Ahora, antes, no puede durar eso- más de 3 años. Eso, La comisión revisora de cuentas, integrada por 2 de la minoría y 1 de la mayoría, estás diciendo que las cuentas serán controladas por aquellos que no ganaron en el acto eleccionario, es decir, con la otra cara, digamos, que compitió. Son marcos regulatorios indispensables. Después la reglamentación tendrá otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, y tendrá al de llamamiento base a acta. esto, y será la base esta ley. Por supuesto. No. Vos Ahora- imagínate si una comisión directiva como la que, no quiero hablar mal de los que estaban antes, no, pero te digo de una práctica que se daba conforme la ley del año 83. Ellos podían hacerse elegir entre los que estaban cercanos y consecuentemente seguían y se perpetuaban. No digo que anduvo bien ni mal el colegio, ese juzgamiento lo harán ellos, pero te quiero decir que vos estableciendo límites, haces que ellos después en su reglamentación se ocupen más de las cuestiones netamente administrativas y del desenvolvimiento normal, pero al marco legal se lo das vos. ¿Por qué? Porque el contralor respecto de las profesiones y de la matriculación lo tiene el Estado por sí mismo, y luego lo delega en los colegios profesionales. Entonces, al realizar, este es el punto importante, al realizar la delegación en los colegios tienen que tener un marco regulatorio. Clarísimo, claro, perfecto. Además, hay una cuestión que es central. En un país que se precia de ser democrático, es importante que no solamente los gobiernos sean democráticos, sino la institucionalidad plena, las organizaciones sociales, todas las que participan de la vida civil, también sean democráticas. Y eso es abarcativo de estas colegiaturas, de los sindicatos y de todo. Hemos visto en la Argentina que hay tipos que están 30 años gobernando, por ejemplo, la AFA, para dar un ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, si el presidente de la nación tiene 2 turnos, los diputados y senadores igual, bueno, bajemos hacia abajo hasta producir un cambio cultural que sea democrático, y eso tiene que responder, entre otras cosas, a la periodicidad de los mandatos, ¿verdad? Vos sabés, Jorge, que esta normativa, te repito, si uno quiere desde el punto de vista de el desenvolvimiento o la administración del colegio, te plantea estos aspectos que no son menores. Un proceso participativo al momento de elegir autoridades. Eso habla de la vida democrática dentro de las instituciones que vos mencionás. Claro. La transparencia, al pensar que su órgano revisor de cuentas esté formado por la oposición. Incorpora las nuevas incumbencias, eso no es un tema menor y creo que es, en definitiva, lo más importante a lo que hace la ciencia de la salud. Cuando nosotros pensamos hoy en la psicología forense, estamos pensando de la psicología aplicada a las cuestiones de la victimología. Cuando hablamos de la psicología comunitaria, es de la necesidad de la presencia de los psicólogos en aquellos cuerpos humanos comunitarios que tienen incidencia o roles preponderantes. Es decir, estas incumbencias que antes no se consideraban como tales, te repito, Sí. antes la psicología era una persona que te atendía en un consultorio, e incluso era una profesión que en algunos casos no era ni considerada. Hoy existe la psicología clínica. Claro. Existe la presencia de psicólogos al momento de la maternidad de una mujer que da a luz. La psicología educacional, vos fíjate cómo a veces se exige la presencia del psicólogo en las estructuras de las instituciones educativas. Es decir, es tan importante la psicología para la propia vida que tener una normativa que abarque las distintas áreas de incumbencia actualizadas era ya una deuda. Y bueno, esto se dio
yo tengo que reconocer esto, por iniciativa de las actuales autoridades que vinieron hace un año a esta Cámara con la inquietud de incorporar las incumbencias. Y allí fue que fuimos trabajando nosotros en lo que era el marco jurídico, el marco legal, para que en esta delegación ya realizada en el año 83, ahora se establezcan estos parámetros de participación, transparencia y demás. Te digo que fue un proyecto muy trabajado, tuvo su tiempo en el Senado, no sé cuáles fueron las razones de su demora, pero al volver a nosotros tenía, si querés, algunas modificaciones en cuanto a forma, no en cuanto al contexto, y bueno, el día martes le pudimos dar la buena noticia al Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Salta que tienen una norma conforme a los tiempos modernos, y un tema, mirá, me viene ahora en lo que estamos hablando, por ejemplo, la virtualidad. Sí, señor. Vos fíjate que antes un psicólogo que atendía de manera, primero que la virtualidad no estaba en lo cotidiano, pero si llegaba a atender por un mecanismo remoto era sancionado. Hoy por hoy es una herramienta sumamente utilizable, que ha acortado distancias y que ha favorecido incluso a pueblos pequeños. Vos fíjate que en un pueblo pequeño un psicólogo que atienda a más de 2 pacientes en el lugar conoce la realidad más, si te querés, más sensible de núcleos muy cercanos, de familias muy cercanas en un pueblo chico. La virtualidad te permite que alguien que esté en un pueblo pueda ser atendido por un psicólogo ajeno a la realidad de su pueblo y eventualmente ajeno a comunicar alguna situación que podría darse. No, está claro. Esas herramientas son las que se incorporan, son las que me van viniendo en este momento como recuerdo de lo de trabajo. No, es que bien que ustedes como legisladores adviertan eso y puedan dar una herramienta legislativa para que sea ordenadora de este tipo de situaciones. Diputada Villamayor, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Al contrario, Jorge, siempre es un gusto. Hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.